históricamente cuando fui presidente me toca trabajar una alianza, cuando todavía peleábamos contra el tema de Duarte, del PAN-PRD, un movimiento grande que se hizo para ir por las municipales juntos. Y yo le he apostado siempre a que la suma de los que estamos en contra del gobierno, está haciendo malas cosas, nos puede llevar a buenos resultados. No se pudo consolidar lamentablemente en esa época, pero soy muy en el tema aliancista, el de juntarnos como sociedad, más allá de partidos políticos. Bueno, pues ahora es otra oportunidad un poquito pues más urgente, diría yo, y por eso me da mucho gusto que hayas aceptado pues venir a NB TV, a NB Periodismo de Investigación, a esta opción de platicar con el auditorio de diálogos. Este es un programa que al final no tiene ni siquiera horarios fijos ni días fijos. Es un programa de oportunidad en el sentido de que lo que hay que informar, pues no de inmediato ni urgente, pero lo actual, lo dicho. Okay. Y si de algo hay que platicar el día de hoy es del Partido Acción Nacional, porque es uno pues, de los actores importantes, actuales, es el partido de oposición pues, que más gobierna, ¿no? Sí. Sí, que más gobierna, también el que más aporta, pues, los diputados en el caso de Veracruz, que tú coordinas esa bancada, pues, son casi 40, 30 y tantas las iniciativas que se han presentado, por lo menos, ¿no? Están más pendientes, mucho contacto. Enrique Cambrani Torres es un diputado, es panista, pero déjeme decirlo yo porque a él seguramente no lo va a crecer. Realmente desde mi punto de vista es el que pudiera darnos un panorama más completo de lo que respecto a Acción Nacional sucede a nivel nacional en Veracruz y en Veracruz respecto de pues, sus propios esquemas. Enrique, qué gusto tenerte aquí en Diálogos. Muchas gracias, igualmente muchas gracias por la invitación y a la orden para tocar los temas que sean necesarios, y me da mucho gusto ser parte de este programa y poder desde luego llegar con tu auditorio, ¿no? Y sí vive Acción Nacional momentos importantes. Vamos, tú como parte de esta dirigencia, de este liderazgo que tienes en el Estado, por lo pronto estas relaciones que tienes con las dirigencias nacionales, sí es cierto, vivimos o vive el panismo un momento importante en la nación de su historia. Sí, fíjate que a mí me toca entrar en el partido en el 88 y sexenio tras sexenio. 88 fue la campaña donde estuvo con nosotros Manuel J. Cloutier Maquillo, que fue un personaje muy importante para nosotros. Y casi sexenio tras sexenio, y va al tema de lo que me comentas, cuando estamos a un año, 2 años, fuera del 2000 que apareció Fox, pero cuando estamos un año o dos, se pregunta siempre la ciudadanía, el mismo panismo, y ahora con quién vamos a ser competitivos, habrá realmente, se cerrará la elección, la podremos ganar, siempre existen estas dudas. Y ahora mismo, con todo el ambiente nacional de nuestra contraparte de Morena y sus candidatos, parecía que el ambiente, como cada 6 años te decía, se volvía a poner a veces muy nublado. ¿Muy qué, perdón? Muy nublado, muy oscuro, no aparentemente no tener propuestas de candidatos, aparentemente no estar en competencia. Y eventualmente yo lo comentaba con muchos ciudadanos y panistas que ya sea organizados o a veces por la sociedad o a veces por cosas que no controlamos, eventualmente siempre aparece el hombre o la mujer que debe prácticamente salir al frente de este proyecto. Y como comentabas en la pregunta, así lo veo ahora. Me parece que ha dado un giro importante esto hace 2 meses, un mes de manera importante, y veo muchas oportunidades y creo que hay muchas cosas de las que hablar, pero desde luego en una competencia franca rumbo al 2024, ¿no? Sí, cambiaron los escenarios de un día para otro, no se lo esperaban ustedes tampoco, por supuesto, ¿no? Bueno, yo te comento, no sabía cómo llegaría, pero siempre es esta parte de misterio que me gusta, a veces organizada, como te digo, pero a veces tal cual te llega de sorpresa, pero eventualmente siempre estamos en una competencia. Ahora está pasando con todos los precandidatos, hombres y mujeres que se han registrado. Ciertamente yo lo esperaba hasta finales de año o a principios del año que viene, porque son los tiempos normales electorales y es cuando empieza a encenderse
este movimiento y empezarse a calentar y polarizar, que es lo que estábamos esperando. Los que están de acuerdo en la opción de que está haciendo bien las cosas Morena, y los que creemos, y somos mayoría, que se están haciendo mal, que se iba a polarizar en esas dos, que una parte importante, un partido iba prácticamente a canalizar todo ello, y nos parecía que el mejor partido para nosotros y para mucha gente es el PAN. Para otros puede ser el menos malo, pero al final que era una opción para participar. Y entonces calculábamos que esto iba a darse a principios del próximo año, como te decía. Pero de manera increíble, como dices, de manera sorpresiva, todos los tiempos han adelantado y ahora mismo hay prospectos importantes, hombres y mujeres del lado del Frente Amplio o de Acción Nacional básicamente, ¿no? Y entonces sí, vamos, siguen pensando en la necesidad, más que posibilidad, en la necesidad de la alianza. Fíjate que a nivel federal, como lo comentabas al principio, tengo oportunidad de estar muy metido con las dirigencias municipales y liderazgos municipales en Veracruz y de otras partes del país. Estoy metido en el tema del comité estatal y me llevo muchos con los liderazgos del comité estatal o de temas estatales, y a la vez soy parte y consejero nacional y de la permanente del Consejo Nacional. Entonces puedes tener un panorama un poquito amplio de cómo vemos nosotros el tema de alianza. Decirte que históricamente cuando fui presidente me toca trabajar una alianza, cuando todavía peleábamos contra el tema de Duarte, del PAN-PRD, un movimiento grande que se hizo para ir por las municipales juntos. Y yo le he apostado siempre a que la suma de los que estamos en contra del gobierno, está haciendo malas cosas, nos puede llevar a buenos resultados. No se pudo consolidar lamentablemente en esa época, pero soy muy en el tema aliancista, el de juntarnos como sociedad, más allá de partidos políticos, para lograr fines para bien de la ciudadanía. Pero también por otro lado, lamentablemente me parece que también empieza a desvirtuarse, desde mi punto de vista, algunos temas de la alianza, y tiene sus riesgos cuando pierdes identidad, tiene sus riesgos cuando te empiezan a comentar con quiénes te puedes prácticamente unir y cuál va a ser la propuesta, y tiene sus riesgos cuando en lugar de que me parece ir con los mejores hombres y mujeres de los ciudadanos, de los partidos desde luego, de los ciudadanos, o donde esté el mejor hombre o mujer, termina siendo el más cercano a mí como dirigente estatal, y entonces le damos un sesgo que es contraproducente porque realmente no vamos con el mejor. Esa es la parte que a mí me preocupa. Esto sin contar que a niveles municipales hay la queja de mucho panismo que al estar en alianzas dejaron de representar en sus lugares, sus regiones esta parte. Entonces todo ello ha generado hoy en día algunas dudas de cómo caminar, y eso pasó también a nivel federal. Cuando empezamos a ver el tema del Frente Amplio a nivel federal, empezaron a verse los pros y los contras, la parte matemática es ayudar, las dudas de la alianza o no, que fue realmente algo tardado, y al final el resultado es lo que se ha dado a conocer hace 2 semanas, que es el Frente Amplio, sus reglas, el de ir con la ciudadanía, el de poner reglas más allá de que sea un partido con sus reglas tradicionales, en un híbrido, por así decir, en el que ahora se toma en cuenta a la militancia de los partidos y a la vez también a todos los ciudadanos, con el tema de la encuesta, que también nos da un sondeo de cómo están los más competitivos de la alianza de los partidos o de la sociedad. Y entonces me parece que es un ejercicio interesante, con riesgos, pero al final interesante, y sobre todo que creo que si se construye bien será para bien de todos los mexicanos, ¿no? Pero en el tema federal, básicamente, en el tema local estamos en ello, analizando. En el tema federal, o sea, está aprobada una alianza a nivel federal. Vamos juntos seguramente ahorita en buscar al coordinador de este Frente Amplio en estos meses. Okay. Posteriormente tendrá que llevar los trabajos del quien será nuestro candidato o candidata a la presidencia, que será seguramente en los temas del próximo año. En los temas de diputaciones federales hay una mezcla donde podrá darse ya sea total o parcial en los temas, cómo ir con los diputados federales. En Veracruz es donde está todavía el tema de qué vamos a hacer. En Veracruz está el tema de si ir juntos o no en la gubernatura. En Veracruz está por definirse si vamos juntos o no las diputaciones locales. Y yo le he comentado que tiene mucho que ver que, contrario a los otros partidos, que en Acción Nacional están muy claros los procesos para autorizar las alianzas. En Veracruz somos más de 120 y tantos consejeros estatales de diferentes formas de pensar internas,
y al final del día tienen las inquietudes que te comenté al principio de la alianza. Para que se dé la alianza en Veracruz se ocupa la autorización de 2/3 partes de ellos. Hay de todos, los que les parece que debemos ir en alianza, los que les parece que debemos ir solo, en alianza con la sociedad. De esa parte sí es importante decirlo. Claro. Más allá de ir con logo PAN, sí es traer de nueva cuenta muchos liderazgos de hombres y mujeres, de otras formas de pensar, de la ciudadanía o hasta de otros partidos, pero con puro logo del PAN, que esa sería una propuesta. Y la otra es el de ir juntos con otros 2 partidos y de nueva cuenta que se haga este ejercicio de ir con los mejores hombres y mujeres de los partidos o de la sociedad, sobre todo. Ese es el reto sobre el cual hay que buscar definir, y en eso se está analizando, y es lo que no estamos aún seguros qué va a pasar en el tema de Veracruz. Hay una alianza federal entonces para el Frente Amplio, pero aún no existe en Veracruz un Frente Amplio por el tema de Veracruz. Habrá que construirlo y generar esa confianza, sobre todo por parte de los liderazgos de los partidos, ¿no? Pues está claro, pues vamos, a nivel federal va y hay opciones, ¿no? Todavía hoy hay 6 registros, no, 4, ¿no? 4 para ese Frente Amplio. Es inevitable esta sorpresa que está causando, esta sensación que está causando Xóchitl Gálvez Ruiz. ¿Es panista de a de veras? Bueno, fíjate que… Y perdóname la pregunta, sí, porque evidentemente pues ella representa al partido y juega claro, una función importante. Pero nos hemos acostumbrado a conocer a gente que utiliza banderas o que se le ceden banderas, y lo digo así en general, pues para propósitos dentro de esa alianza con la sociedad, ¿sí? ¿Ella es panista de veras? Sí, comentarte que nosotros en Acción Nacional tenemos, claro, un tema de principios. Desde que entramos te dan un curso donde te explican a qué vas a entrar y si estás de acuerdo en ello te haces militante o no. Pero más allá de ello, siempre hemos dicho que somos un instrumento de la sociedad, organizarnos para precisamente combatir al mal gobierno o al que esté enfrente, o si gobernamos, ir con los mejores candidatos, y al final del día que esa persona que llega no necesariamente ya tenga que traer una estructura, sino que esta estructura esté lista para la persona de entrada. Entonces el candidato puede ser un militante del partido que acepta todas estas formas de pensar nuestras, pero eventualmente puede ser un ciudadano que no es militante del partido, y así ha sido desde siempre, desde el 39 que se fundó, que puede ser un ciudadano que al final del día creemos y confiamos que es la mejor persona, hombre o mujer, que puede cambiar el municipio, tu estado, el distrito o el país. Y entonces, más allá de tener coincidencias totales con nosotros, lo que más nos llama la atención es que son personas honorables y que al final del día tienen una coincidencia grande con nosotros, aun cuando no sea total. Y el mejor ejemplo han sido muchos candidatos que hemos tenido tanto en Veracruz como en el país, que al final del día hemos dicho, más que de derecha o de izquierda, nos consideramos desde siempre un partido humanista, que al final ve y gira todo alrededor de la persona y el tema del bien común, y me parece que en ello hay coincidencia de todos los precandidatos, incluido el tema de Xóchitl. Se ha hecho en el PAN, prácticamente es en el PAN donde ha empezado a incursionar políticamente, desde que le invita Vicente Fox, y ha hecho toda una carrera siendo candidata en Hidalgo, como estado, también en la Miguel Hidalgo como jefa de ese lugar, y a la vez te digo, hoy en día queriendo participar en ello, pero desde luego que cada uno tiene formas diferentes de pensar. Me parece que en lo general piensa mucho como nosotros, y me parece que ella junto con otras personas son excelentes candidatos y pueden ser excelentes presidentes de la República, ¿no? Sí, pero la sociedad ya obligó por lo menos a Lili a decir, luego en la sociedad de las reglas, ¿no? Sí. Y Juan Carlos Romero, que algunos esperábamos, Romero Hicks, ¿no? Nos esperábamos pues que tuviera un poquito más de juego, porque se nos hace no solamente un panista importante, sino un hombre extraordinario también, con mucha experiencia, mucha capacidad y muchas posibilidades. Queríamos verlo en esos niveles, y la gente pudiera presionarlos a través de las encuestas y a través del proceso, y entonces tendrían el frente una propuesta por parte del PAN realmente atractiva, realmente atractiva. Esto obliga al partido también a reflexiones en ese sentido, pues, ¿no? ¿Sí? ¿Cuáles serían las importantes? Claro, a ver, me parece que las decisiones de no ir o no, como bien comentas, pueden tener muchas razones. Una de ellas puede ser
el de no verte en las encuestas muy competitivo o como esperaras, también el de a lo mejor el tema de tu estructura, sobre todo en la cual ahora se ha también cuestionado un poco si las cantidades de firmas o no debería ser, o era un requisito, ya lo es prácticamente. Me parece que estas pueden ser dos importantes. También puede ser porque algunos de ellos terminan pensando, como todos, que lo más importante para todos es quitar a Morena del gobierno federal, que han hecho las cosas fatales, que más que divisiones se ocupa unir fuerzas, y entonces me parece que de esa cantidad de precandidatos de los 3 partidos, que pueden ser 20 o 25 aproximadamente, ha habido una serie de acuerdos o declinaciones de facto donde han platicado, y creo que al final va caminando esto al tratar de decir vámonos con uno o con una sola. La regla interna maneja que al final vamos a terminar con 3, los más altos en las encuestas, y sobre ello va a votar toda la ciudadanía, toda, no nada más la militancia del PAN o del PRI o del PRD, sino que prácticamente va a ser urnas. El padrón se va a abrir más o menos como el 12 de julio, si no tengo una idea. Va a ser una semana que va a estar abierta para el que quiera participar en el proceso, se apunte desde su celular o de una computadora, y que cuando sea la jornada, de los 3 que queden más altos, puedan votar por el que mejor le parezca. A mí entonces me parece que el proceso, siempre cualquier proceso interno es perfectible, me queda claro que puede mejorarse, me queda claro también que pudo haberse generado con más tiempo. Los tiempos son lo que se tiene, no hay para más. El Frente ha definido que definamos candidatos antes que nuestros rivales electorales, por lo tanto tendremos que definir el candidato hombre y mujer con mucho más tiempo. El coordinador del Frente Amplio tendrá que salir con mucho más tiempo, y a partir de ahí construirse un tema de candidatura posteriormente el próximo año. Pero creo, como te decía al final, que ha sido muy amplio la cantidad de personajes, hombres y mujeres, que creen en este proyecto de cambiar lo que está pasando en México, que creen que es importante ser de este frente donde están los 3 partidos y mucha gente de la sociedad, y que me parece, como te decía, que más allá de que pueda o pudo haberse mejorado, es lo que se tiene hoy en día, nos sirve a todos para poder medir quién puede ser el mejor candidato, hombre o mujer, y que va a salir bien. Yo creo que es mucho más democrático que lo que puede ser en frente. El frente, el tema de nada más generar un tema de encuesta, y contrario a lo que dice el mismo presidente, que está muy metido en el proceso, creo que de aquel lado sí hay más claridad de quiénes son a los que quieren o a los que no quieren. Aquí es totalmente abierto, y si alguien lleva una ventaja de manera importante es por como lo has comentado, porque así lo está pidiendo la ciudadanía, no un partido o una forma de pensar nada más interna, ¿no? Estaba pensando si platicarles o no, porque lo que platicabas de aquella capacitación, ese adoctrinamiento que llamaban hace décadas, cuando yo cumplí 40 años, por situaciones que no les voy a platicar en este programa porque es el de yo solicité mi ingreso a Acción Nacional aquí en Jalapa, y di mis razones, y el que era presidente del partido en ese momento en el estado me dice: sí, pero aquí no te puedes inscribir, tienes que ir al municipio, tienes que hacerse. Y bueno, estuve 3 meses en ese proceso como adherente, le llaman. Luego me corrieron, ya no me dejaron entrar. Hicieron muy bien, porque los periodistas creo que funcionamos más por fuera, pero me corrieron porque al final de cuentas nosotros estábamos trabajando, cubriendo y abriendo los espacios de los medios, por lo menos los que yo representaba o dirigía, a todas las opciones. Ay, qué delicados se vieron los panistas, pero ¿saben por qué? ¿Por qué decidí esto? Porque yo sí me di a la lectura en ese año en particular de 9 documentos que son parte de lo que registran o de lo que meten al registro, y le llaman la propuesta de nación. La de Acción Nacional es impresionante, la propuesta de nación que tiene, pero estoy hablando hace 2 décadas, Enrique. ¿Qué ha cambiado? Sí, no, sigue siendo la base de lo que ha pasado, se va actualizando, también va evolucionando de acuerdo a los tiempos, también van buscándose equilibrios, como ahora en el Frente Amplio, por ejemplo, se ha conformado un grupo que analiza la forma de cómo cada partido y cómo la sociedad ve cada tema, y en general busca no la diferencia, sino
en cuáles son las coincidencias básicamente. Entonces, el programa que tú has conocido, seguramente un 80% sigue ahí vigente. Es un tema de teoría que siempre se busca que todos los candidatos o los funcionarios realmente lo lleven a la práctica, que ese es el gran reto, sí, realmente, porque al final del día la teoría es hermosa, es muy atractiva, es lo que nos ha llamado, como a ti, como a mí, realmente nos ha llamado, y a mucha gente los ha llamado a ser parte de nosotros. Y después de ello también tener la sensibilidad. Te digo que hay gente que cuando ya son candidatos nuestros no te compran al 100% este proyecto, pero con que te lo compren a un 80, un 90, creo que vamos muy de gane. Y sobre todo creo que al final del día gana la ciudadanía. Y aparte, digo, son 4 principios, todos estos temas se basan sobre 4 principios básicos. El tema de que todo gira sobre la persona, dignidad de la persona humana. ¿Quién puede estar en contra de que todo el tema de política gire a partir de que todos somos dignos y que todos merecemos un tema de superación? La segunda, el bien común. Yo puedo superarme, tú puedes superarte, pero mi superación no puede ir a atravesarte, atropellarte a ti. Todo tiene su límite, por lo tanto, todo esto es un tema de bien común. El tema de subsidiariedad, que creo que es importante, de que el ente mayor siempre ayude a los entes intermedios o menores, y el de solidaridad, que prácticamente es el de apoyarnos entre todos. Entonces me parece que a partir de estos 4 se viene una serie de formas de analizar, de principios que llevan en la teoría nuestra, y hay que ponerle mucho en práctica, de cómo se hace o cómo debería ser un buen gobierno. Entonces, a partir de ello, todos nuestros candidatos presidenciales o gobernadores o presidentes municipales lo deben hacer suyo, para que precisamente emita su sello en los que son los gobiernos del PAN. Y me parece que en eso, más allá de haber tenido exitosos gobiernos o algunos no tan buenos en general, creo que es positivo en comparación a todos los demás partidos. Creo que tienen una muy buena imagen de los que son los gobiernos de Acción Nacional en los 3 niveles, tanto federal, gobernatura. Creo que en general tiene seguramente te digo, hay algunos que pueden no darse, pero en general se busca cuidar que lleven a cabo lo que tenemos mucho en principios y teorías, que lo lleves en práctica, ¿no? Sí, pero bueno, recordemos, por ejemplo, en el, ¿qué sería? 88, aquel esfuerzo también de décadas de César Leal Angulo, ¿no? Sí, claro. Que se trabajó 15 años con chavos desde la secundaria, la prepa, le empezó a trabajar con ellos estos principios, pues este potencial que tiene la juventud con esta propuesta de un gobierno humanistas, y de repente se ganan 120 municipios, sí, y se pinta toda una geografía importantísima del Estado, de Acción Nacional. Queda poco de eso, pero queda poco también de ese esfuerzo que vimos en esos finales del siglo pasado de trabajar realmente con los jóvenes. Fíjate que son los años 90 donde precisamente se da un boom, y más allá de que hay una fuerza importante interna de Acción Nacional, donde tiene todo este esquema de los cursos, de lo que creemos y todo, mucho candidato que gana son ciudadanos que piensan como nosotros, pero que no tienen idea todavía de lo que es el PAN, que van básicamente conociendo y van enriqueciendo. Yo creo que esta parte es sana, y te digo, y es buena, porque muchas veces hemos dicho que hay personas que por su forma de vida y su formación personal son panistas o piensan como panistas, aunque no sean militantes o mucho menos adherentes. Muchos de ellos a veces llegan a ser candidatos, y creo que esos son los retos que tenemos como partido, ¿no? Sí, y bueno, y tener cuidado de no repetir las fichas malas. Ya por lo menos ya tiene idea de qué pasó con Córdoba en su administración anterior, que tiene una carga anímica, una animadversión brutal con respecto a quien la encabezó, por ejemplo, y eso daña. Claro. Y eso daña, por supuesto. ¿Qué está pasando con las propuestas actuales? Pues déjame meterme en lo que no nos importa mucho, pero primero los pobres, pues sí, no robar, sí. O sea, todas las señales que manda un líder, un presidente de la República, de repente llegan a generar gobiernos sumamente corruptos y sumamente contrarios. Incluso es el caso de Veracruz, por ejemplo, ¿no? Donde no entendemos dónde quedaron los principios, pues con los que llegaron allá, y no te voy a forzar a hablar de eso, ¿o sí? No, sin problema. Primero, de lo que comentas, nos queda claro, como te decía, que tenemos muchos buenos gobiernos, hemos tenido muchos buenos gobiernos, y también ciertamente hemos cometido errores ya como gobernantes. En esa parte no hemos sido perfectos. También siempre se ha hablado, y te lo dicen en los cursos, que todos, tiene que ver mucho nuestra formación,
y a pesar de ello no sabemos cómo vamos a reaccionar ya con el poder y con la gente que te rodea. Muchas veces te terminas mareando y todo, absolutamente lo que criticábamos o criticaba la persona cuando era oposición, cuando se es gobierno termina cometiendo esos o más errores, básicamente, lo cual desde luego lo deja parado mal a la persona, pero también al partido que lo propone. Afortunadamente, en algunos casos, en esos municipios o en esos estados, hemos tenido también la oportunidad de que en el pasado ha habido excelentes gobiernos, y en el contrapeso me parece que sale positivo la suma. Digo, desearíamos que nunca hubiera esos malos gobiernos y que no los haya desde luego más adelante, y en ello estamos trabajando junto con los ciudadanos para buscar que siempre se tenga el riesgo de que te salga algo mal sea mucho menor. ¿Qué pasa con nuestros rivales, como dices, básicamente en el tema de Veracruz en el país? Ciertamente dieron una serie de promesas, más que de doctrina o principios, que han hecho exactamente lo contrario. O sea, hablaban de corrupción, hoy en día no hay transparencia, hacen comentarios que deben de eliminar los institutos de órganos de transparencia, o sea, a nivel federal, a nivel estatal. Me parece que es un contrasentido. Si algo ayuda mucho en el tema de la corrupción es precisamente el de que todo el mundo sepa nuestros movimientos, cómo se da. Y ellos la apuestan a la opacidad, a que se guarden esos datos para que aparezcan después. Eso no abona y no ayuda. Hablaban y que decían que si en el pasado habían y la gente metía familiares, y lo cierto es que ahora es algo que se me repite por todos lados en el gobierno federal, el de meter el tema de corrupción. Yo creo que todos los ciudadanos, inclusive los de Morena, se dan cuenta que para nada han podido llevar a cabo eso, que han hecho todo lo contrario, que ha habido mucha opacidad y mucha corrupción, y lo que es todavía peor, han sido muy ineficientes como gobierno, muy ineficientes, ¿no? No se puede hablar de una área federal y estatal en el que digas, es que estas cosas las están haciendo mal o las están haciendo bien. Lo cierto es que es más fácil hablar, tal vez, y creo que no se me viene a la mente, de qué están haciendo bien, porque son los menos, porque todas las áreas de gobierno, tanto federal y estatal, están mal, empezando por el tema de seguridad, que ha sido la bandera principal, que cuando hubo Calderón, que sí, prácticamente la guerra contra el narco que se comentó, lo ve desde el tema, él lo mide más por el tema de muertes, más que del combate que hay. Me parece que hubo una campaña muy fuerte en esa época de combatir precisamente la delincuencia organizada, todo lo que no se ve hoy en día. Y en el tema de muertes, su esquema de abrazos y no balazos y todo eso ha sido todo lo contrario. Tenemos el récord, ha roto todos los récords de muerte. En Veracruz todo el tiempo andan presumiendo que estábamos bien en seguridad, ahora sus espectaculares, antes decían que eran el número 1, después bajaron al 5, ahora dicen que somos los 10 primeros. Lo cierto es que más allá de que están mal en los temas de seguridad, siguen mintiendo con sus índices básicamente de cómo va esto creciendo. Entonces me parece que, y dijeras tú, bueno, el campo, le están echando ganas al campo, por eso está bajando la inseguridad, anda mal, pero el campo lo están echando ganas. No, el campo está mal. Le están echando ganas a los temas de ciencia, pues tampoco, tienen descuidado educación, tienen descuidado ciencia, tienen descuidado, yo creo que prácticamente muchas áreas que nos parecen debe de cambiar, y como decías al principio de la pregunta, promesas dieron muchos y la gente tuvo mucha fe en ellos en un cambio. Creo que uno de sus, como un paréntesis, ¿no? Creo que uno de los logros que tuvo en campaña Obrador fue el haber vendido que los gobiernos del PAN eran igual a los del PRI. O sea, el gobierno de Fox y el gobierno de Felipe Calderón han sido de los mejores gobiernos que ha tenido este país, han sido muy exitosos, y coincidimos todos que Peña Nieto tuvo un pésimo gobierno, fue pésimo. Pero Obrador, en lugar de vincular ese pésimo gobierno de Peña, lo que hizo fue, y del PRI, lo que hizo fue vincular y decir que lo de Peña había sido también cosa del PAN, cuando el PAN había sido 6 años atrás. Y entonces empezó a hablar del PRIAN, y la gente, todos coincidíamos que Peña Nieto había hecho un gobierno fatal, y entonces empezaron a vender lo del PRIAN, en esa época, que fue lo que le funcionaba, como para decir que el PAN había sido parte del gobierno de Peña Nieto, nada que ver. Bueno, lo cierto es que hoy en día todavía no habla de Peña Nieto, como bien lo han dicho, lo sigue protegiendo, algún acuerdo seguramente habrán hecho, y es increíble que a casi 11 años del gobierno de Calderón le sigue echando las broncas a Calderón de sus temas, cuando tiene 11 años de que prácticamente había, a Calderón le tocó prácticamente estar en ese sexenio. Entonces, vuelvo a comentarte, creo que está haciendo mal las cosas Morena, las ha hecho mal.
generó muchas expectativas y le está haciendo mal al país a nivel federal y a nivel estatal y en muchos municipios. Y eso es lo que hoy en día ha generado una gran oportunidad para que el PAN, los ciudadanos y los otros partidos generen un movimiento con candidatos, en este caso ahorita a nivel federal, con el coordinador del Frente Amplio, candidatos que estoy seguro que cualquiera de ellos hará un mucho mejor trabajo en la presidencia, y hay mucho que recuperar de lo que se ha dejado mal en el país, ¿no? Hay alianzas que hacen daño al final de cuentas. Esto que platicas a nivel federal, no sé si traspolarlo un poquito a nivel del Estado, no sé ni cómo hacerte esta pregunta, no quiero molestarte, pero ¿tiene influencia Miguel Ángel Yunes en el PAN todavía? ¿O la tuvo alguna vez? Bueno, es gobernador del PAN, fue gobernador del PAN, desde luego que más allá de sus actividades, como todos nosotros, podemos tener influencia en liderazgos, en formas de pensar, pero más allá de sus formas de pensar o sus recomendaciones con cualquier persona del partido, lo cierto es que al final los demás liderazgos, los que están al frente hoy en día, son los que toman sus decisiones. Entonces yo no podría decirte, no tiene nada que ver, absolutamente. Me parece que seguramente siempre hay siempre hay experiencias que se pueden aprender de ellos, y seguramente lo hará con liderazgos, ¿no? Me queda claro. Muy bien, pues Enrique, yo muy agradecido de esta primera oportunidad que tenemos, que esta es tu casa, tú sabes con qué afecto siempre, pues, y con qué insistencia buscamos que gente como tú llegue a estas opciones de platicar con los auditorios cada vez más amplios, lo cual agradecemos de NBTV. Es tu casa, nos quedan los minutos que tú quieras para hablar con el auditorio, yo ya no vuelvo a hablar. No, muchísimas gracias. No, pues desde luego, como te decía, tenemos un reto importante en Veracruz, que de eso hemos hablado un poquillo. Te digo y lo repito, ya sea como Acción Nacional o como alianza, va a ser muy importante el amarre que tengamos con la sociedad, de manera real, no es un tema de discurso. Creo yo que, estoy seguro, que más allá de que hoy en día me toque a mí estar en Acción Nacional y nos digan políticos, a ti estar en los medios de comunicación, o al ciudadano ser empresario, comerciante, campesino, la trinchera en la que estemos, nos queda claro a la gran mayoría que las cosas están mal en el país, y que esto debe de cambiar, porque todavía lo mal que nos está yendo todavía se puede repercutir en los siguientes años a pesar del cambio de gobierno. Urge, por tanto, un tema de cambio de gobierno, y que cada quien haga lo propio en su trinchera, la que sea. A algunos les tocará de candidato, a algunos de coordinadores, a algunos el día de votar, el de cuidar casillas. Hay muchas trincheras en las cuales participar. Ahora mismo hay una gran oferta de quién puede ser nuestro coordinador del Frente Amplio, y eventualmente nos lleve tal vez a que sea el candidato a la presidencia, y a la vez que sea el próximo presidente, hombre o mujer de la República. Yo estoy seguro que con ello, con el apoyo que haga cada uno en su trinchera, si es que creemos que las cosas están mal, que creo que somos la mayoría, y hacer la parte que nos toca para precisamente después estar trabajando juntos en un mejor país, en un mejor Estado. Me queda claro que el Estado están pésimas las cosas, más allá de lo que diga el gobierno, y en los municipios podemos hacer mucho para mejorar. Es un proceso que vendrá un año después, es en el 2025, pero desde ahora, desde luego, la invitación para que en Acción Nacional, ya sea solo o con Frente Amplio, dependiendo, haya esta suma de voluntades para ir con los mejores hombres y mujeres en el Estado y hacer mejores gobiernos para México, para el Estado, desde luego, y para cada municipio. Muchas gracias. No, al contrario. Muchas gracias. Lo próximo.